La oscuridad dentro de la cabaña era absoluta, tan densa que parecía presionar contra la piel. Tomás intentó encender la linterna, pero el interruptor no respondía. Sacudió el dispositivo. Nada. Su respiración se hizo más rápida, más ruidosa. Podía oír el temblor en su propio pecho. Juanito sollozaba en silencio, con la cabeza entre las manos. Ese llanto apagado, adulto pero frágil, hacía que el ambiente fuera aún más irreal. Los pasos afuera de la cabaña no se habían movido. Seguían ahí, quietos, como aguardando. Tomás tragó saliva, obligándose a hablar. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. No obtuvo respuesta. Pero algo sí cambió. El aire. Una corriente fría entró por la puerta entreabierta, tan intensa y repentina que las muñecas colgadas dentro de la cabaña comenzaron a moverse al mismo tiempo. No un balanceo casual, sino un movimiento coordinado, casi intencional. Tomás retrocedió 2 pasos, su espalda chocando contra una estantería. Varias muñecas cayeron sobre él, golpeando sus hombros y brazos, sus caras rotas rozando su piel. Intentó apartarlas, pero sentía que cada una parecía adherirse un segundo más de lo normal. «Tomás», susurró Juanito con voz apagada, «no la mires». El barquero sintió un escalofrío. «¿Qué no mire? ¿Qué?». El anciano respondió con un hilo de voz. «Sus ojos». En ese instante, una pequeña figura se proyectó como sombra en el suelo de la cabaña. Era diminuta, del tamaño de una niña de 6 o 7 años. La silueta se detuvo, inmóvil. Del otro lado de la puerta, Tomás sintió su corazón dando un salto violento en el pecho. «No es posible», murmuró. Juanito, sin levantar la cabeza, murmuró: «Es la misma sombra que vi aquella vez, la noche en que encontré el cuerpo de la niña. Yo pensé que era el trauma, pero no era mi mente. Ella me ha seguido todos estos años». Tomás intentó asomarse hacia la puerta con cautela. Entonces lo oyó. Un susurro, suave, cercano, infantil, pero no venía de afuera. Venía de su lado derecho, justo detrás de él. «No estás solo», murmuró una voz pequeña. Tomás se giró de inmediato, pero lo único que encontró fue una muñeca caída en el suelo. Tenía el rostro partido y un ojo faltante, pero la boca rota y torcida parecía curvada en una sonrisa extraña. Algo dentro de él, instinto, miedo, desesperación, le dijo que debían salir de la cabaña cuanto antes. Agarró a Juanito del brazo. «Tenemos que irnos». «No», murmuró el anciano. «Si salimos ahora, ella viene detrás». «Juanito», insistió Tomás, «no podemos quedarnos aquí». El anciano finalmente reaccionó, tembloroso. Tomás lo levantó y juntos dieron un paso hacia la puerta. Fue entonces cuando la sombra se movió. Primero un pequeño avance, como si diera un pequeño paso. Luego otro más. No había sonido, no había respiración, no había peso. Era como si la figura flotara sobre el suelo. Juanito apretó el brazo de Tomás. «No la mires, no le pongas atención», susurró con terror puro. Pero Tomás no podía evitarlo. Estaba hipnotizado por el movimiento, por la forma, por el hecho de que la sombra no correspondía a ningún cuerpo real. Cuando la silueta cruzó el umbral de la puerta, la temperatura cayó en un golpe seco. Su aliento salió en forma de vapor, como si estuvieran en pleno invierno.
Tomás retrocedió. Juanito cayó de rodillas. La sombra avanzó hasta quedar frente a ellos, a menos de 2 metros. Y entonces, otra voz, más clara esta vez, femenina, infantil, dolorosa. ¿Por qué me dejaron sola? Tomás sintió que las legas le fallaban. Las muñecas colgadas detrás de él comenzaron a girar, una por una, como si todas estuvieran orientándose hacia el mismo punto, la sombra. Juanito lloraba abiertamente. «Yo no quería dejarte», murmuró, como respondiendo a un reproche antiguo. «Yo solo corrí porque tenía miedo». La sombra pareció inclinar la cabeza, como si lo escuchara, como si lo entendiera. Y Tomás, sin saber por qué, sintió un impulso. Quizá fue el miedo, quizá fue el instinto humano de llenar silencios, quizá algo más. Pero habló. «¿Qué quieres?», preguntó la voz quebrada. «¿Qué buscas?». La respuesta llegó en un murmullo que parecía provenir de todas las paredes al mismo tiempo. «No quiero estar sola». La cabaña entera vibró. Las muñecas comenzaron a chocar unas contra otras, produciendo un sonido seco, repetitivo, aterrador. Tomás tiró de Juanito. «¡Corre!». Los dos salieron a trompicones por la puerta trasera, tropezando con raíces y ramas, mientras la sombra, o lo que fuera, avanzaba detrás de ellos sin prisa, pero sin detenerse. El barquero sintió que la isla entera cambiaba a su alrededor. No eran solo voces, no era solo una presencia. Era como si la tierra, los árboles, el agua, todo estuviera despierto y observándolos. Tomás corría sosteniendo el brazo de Juanito, pero el anciano apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas temblaban y su respiración era casi un gemido. La tierra húmeda de la isla hacía que cada paso fuera más difícil, como si el suelo tratara de retenerlos. Detrás de ellos, la sombra avanzaba sin esfuerzo, deslizándose entre los troncos y arbustos, sin producir ningún sonido. No corría, no saltaba, simplemente aparecía más cerca cada vez que Tomás levantaba la vista, como si el espacio entre ellos no funcionara de manera normal. Los susurros se habían multiplicado. Ya no era una sola voz infantil, eran varias, capas y capas de murmullos que parecían provenir del interior de los árboles, del agua que rodeaba la isla, incluso del aire mismo. Tomás sentía su mente saturándose. La línea entre los sonidos reales y los sonidos internos comenzaba a difuminarse. «Aguanta, Juanito», dijo sin detenerse. «Falta poco para llegar al muelle». «No», murmuró el anciano, casi perdiendo la voz. «Ella no te va a dejar ir tan fácil». Tomás ignoró esas palabras, o mejor dicho, no quiso entenderlas. Solo quería llegar al muelle, subir al bote y alejarse de la isla cuanto antes. Pero entonces lo oyó. Un estruendo, un golpe fuerte, seco, que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Tomás se detuvo de inmediato. Juanito tropezó y cayó al suelo, jadeando. El barquero miró a su alrededor. Los árboles estaban moviéndose, no por el viento, porque no había viento. Era como si sus troncos respiraran, como si sus ramas se estiraran lentamente. Otro golpe, y otro. Parecía provenir de distintos puntos de la isla, como si algo se moviera bajo la tierra. Juanito levantó la cabeza con esfuerzo y murmuró: «Está despertando». «¿Qué cosa?», preguntó Tomás, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espalda. Juanito lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «La isla, Tomás, toda la isla». Tomás quiso negar esa idea,
pero algo dentro de él sabía que había verdad en esas palabras. El ambiente era distinto. Había cambiado desde que la sombra cruzó el umbral de la cabaña. Era como si la isla ya no fuera un lugar, sino una entidad. Los golpes cesaron de repente. Silencio. Un silencio absoluto. Tomás dio un paso hacia atrás, arrastrando a Juanito. Y entonces, de manera súbita, las muñecas colgadas en los árboles, cientos de ellas, comenzaron a girar simultáneamente, no en direcciones caóticas, sino todas hacia un mismo punto, hacia ellos. Juanito cubrió su rostro con ambas manos. «¡No la mires! ¡No la mires!». Pero Tomás no pudo evitarlo. La sombra estaba a pocos metros, y no estaba sola. Más siluetas comenzaban a formarse a su alrededor, pequeñas sombras, de tamaños distintos, algunas de niños, otras más grandes, algunas sin forma clara, otras con contornos casi humanos. Sus cuerpos no eran sólidos, eran como manchas vivas, como parches de oscuridad que tragaban la luz. Una de las figuras más pequeñas inclinó la cabeza. Las muñecas en su entorno dejaron de girar y quedaron inmóviles. «¿Por qué se fueron?», preguntó la voz infantil. Tomás sintió un temblor en su garganta. Era la misma voz que los había seguido desde la cabaña, pero ahora sonaba distinta, más fuerte, más exigente. «No queríamos hacerte daño, solo queremos irnos». La sombra más grande, la que parecía tener la forma de una mujer adulta, avanzó 2 pasos sin mover los pies. Tomás retrocedió, pero había un árbol detrás, se golpeó la espalda. La voz infantil volvió a hablar. «Siempre nos dejan». Otra figura surgió del suelo, como si hubiera estado enterrada bajo la tierra húmeda. Subió lentamente, sin levantar nada de tierra. Juanito gritó, un grito breve, ahogado por el terror. «¡Basta!», exclamó Tomás, sintiendo el impulso de protegerlo. «Díganme qué quieren». Las sombras se detuvieron. El silencio se estiró, pesado. Finalmente, una voz, más profunda, más antigua, respondió: «Queremos ser escuchados». Los susurros se apagaron. Las figuras dejaron de avanzar. Tomás parpadeó, confundido. «¿Escuchados?», repitió. La sombra infantil dio un paso al frente, levantando lentamente su rostro hacia él. Y entonces Tomás vio algo que le heló la sangre. Un par de ojos, no blancos, no vacíos. Eran unos ojos humanos reales, como si alguien estuviera mirando desde adentro de esa oscuridad. Una lágrima oscura cayó del rostro de la figura. «Nadie recuerda nuestro nombre», dijo. «Nadie sabe qué nos pasó». Juanito comenzó a llorar en silencio. Tomás sintió que el aire le faltaba. «¿Quieres que contemos su historia?», preguntó con la voz rota. La sombra se quedó quieta. Luego, lentamente, asintió. Y todas las demás figuras hicieron lo mismo, en un movimiento sincronizado que puso la piel de gallina. Las muñecas comenzaron a girar de nuevo, pero esta vez no de manera siniestra. Parecía casi un gesto de aprobación. Juanito, temblando, murmuró: Eso fue lo que Julián intentó hacer». Tomás lo miró sorprendido. «¿Qué?». Él escuchó sus voces. Él colgó las muñecas porque quería calmarlas, porque quería darles compañía, memoria, presencia. Sollozó, pero nadie entendió lo que en verdad estaba pasando. Tomás se levantó lentamente, ayudando al anciano. Las sombras se mantuvieron inmóviles, observando. «Si quieren que el mundo las escuche, yo lo haré», dijo Tomás con un nudo en la garganta. La sombra infantil dio un paso hacia atrás. Las demás la siguieron, y la oscuridad comenzó a desvanecerse. Las sombras se diluyeron como niebla levantándose con el sol.
En segundos, desaparecieron. El silencio volvió, pero ya no era opresivo. Era un silencio expectante, una despedida, o quizá una aceptación. Tomás respiró hondo y miró a Juanito. «Vámonos». Y esta vez, la isla no los detuvo. Durante los años siguientes, la vida de Julián en la isla adquirió una rutina inquietante, casi ritual. Todas las mañanas, antes incluso de recoger agua o encender el fogón, revisaba cada rincón de la isla en busca de una nueva muñeca. No importaba si estaba entera, rota, quemada por el sol, encontrada en la basura o enredada entre los lirios del canal. Para él, cada muñeca era un gesto de protección, una especie de ofrenda para calmar las voces que, según decía, no lo dejaban en paz. Con cada figura colgada, sentía que la isla respiraba distinto. Y mientras más muñecas acumulaba, más densa se volvía la atmósfera. Aunque algunos curiosos llegaban ocasionalmente en trajineras, nadie se quedaba mucho tiempo. Muchos aseguraban sentir que la isla observaba. Algunos describían una presión en el pecho, otros una sensación de ser seguidos entre los árboles. Los testimonios concordaban en un punto: la isla tenía vida propia. Julián parecía ser el único que convivía con ella sin temor visible, pero sus ojos, cada vez más hundidos y oscuros, contaban otra historia. Una historia que él intentaba callar, aunque sin éxito. Con el paso del tiempo, comenzó a aislarse más. Según relatos de familiares, ya no hablaba de otra cosa que no fueran las voces. Decía que a veces susurraban con suavidad, como si fueran niños jugando. En otras noches, sin embargo, se convertían en lamentos largos y profundos, casi humanos. Había momentos en los que Julián salía de su choza sobresaltado, como si alguien lo hubiera llamado por su nombre. «Quieren que esté aquí, no que me vaya», repetía. La frase empezó como una afirmación tímida, pero con los años se transformó en certeza. Su sobrino, quien lo visitaba con frecuencia para llevarle alimentos, fue uno de los últimos en verlo completamente lúcido. Relató que durante una de sus visitas, Julián permaneció mirando fijamente al agua, como si algo bajo la superficie se moviera. Cuando le preguntó qué observaba, Julián respondió sin apartar la vista: «La niña está más inquieta estos días». El sobrino intentó distraerlo cambiando de tema, pero Julián continuó con la mirada perdida. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por un miedo profundo que luchaba por ocultar. Pese a las advertencias de su familia para que abandonara la isla, él se negó. Aseguraba que, si se iba, las voces volverían a llamar a alguien más. Su misión, según él, era mantenerlas calmadas. Era como si creyera que un equilibrio invisible dependía exclusivamente de su presencia. Algunos vecinos de Xochimilco comentaban que Julián ya no pertenecía del todo al mundo exterior, que había cruzado una frontera silenciosa, una frontera que solo él podía ver. Las semanas previas a su muerte fueron especialmente extrañas. Varias personas que navegaban por los canales dijeron haber escuchado risas infantiles provenientes de la isla, aunque no había nadie ahí, excepto Julián. Otros afirmaron ver muñecas que parecían girar lentamente con el viento, incluso cuando no había viento alguno. Uno de los barqueros locales juró que al pasar de madrugada vio la silueta de un hombre parado junto al árbol principal, inmóvil, mirando fijamente el agua. Cuando volvió a mirar segundos después, la figura ya no estaba.
El 17 de abril de 2001, la historia llegó a su punto más oscuro. Aquella mañana, Julián había comentado a su sobrino que las voces estaban insoportablemente fuertes y que lo habían llamado toda la noche. Pese a su evidente cansancio, insistió en revisar los canales cercanos. Tomó su trajinera y se dirigió justo al punto donde en 1958 había encontrado a la niña. Horas después, su cuerpo fue hallado flotando en ese mismo canal. La similitud con lo ocurrido décadas atrás estremeció a quienes conocían la historia. Las autoridades declararon como causa probable un infarto seguido de caída al agua. Sin embargo, en Xochimilco las teorías fueron otras. Muchos aseguraron que la isla lo había reclamado, que la niña había completado un ciclo, que Julián no murió por accidente, sino por obediencia. Tras su fallecimiento, algo peculiar comenzó a suceder. Visitantes y turistas empezaron a compartir grabaciones donde de fondo se escuchaban murmullos débiles, palabras ininteligibles o risas cortas. Algunos aseguraban que las muñecas seguían con los ojos a quienes caminaban por la isla. Otros decían que al colocar flores frente a la choza de Julián, sentían un aire frío recorrer la piel, incluso en días de calor intenso. Con los años, la tradición de colgar muñecas continuó, esta vez en manos de visitantes que buscaban comprender la historia o simplemente dejar una ofrenda. Y aunque muchas de ellas estaban deterioradas, sin armos, sin ojos o cubiertas de polvo, la isla parecía aceptarlas, parecía necesitarlas. Como si alimentar ese silencio inquietante fuera parte de un pacto invisible entre la isla y quienes la visitan. Hoy, la isla de las muñecas sigue siendo un lugar suspendido entre mito y realidad. Sus árboles sostienen cientos de figuras cuarteadas por el tiempo, miradas vacías que parecen observarlo todo. El viento, cuando sopla, mueve los cabellos de plástico, creando un sonido tenue que algunos identifican como roce de ramas y otros como respiraciones suaves. Si uno camina en silencio absoluto, podrá sentir algo inexplicable, una presencia que no intimida, pero tampoco se esconde, una presencia que parece recordar cada paso, cada palabra, cada visitante. Y en medio de esa atmósfera cargada, hay quienes afirman escuchar algo más, un murmullo débil, casi imperceptible, repetido entre las hojas y el agua, un murmullo que según algunos no proviene del viento ni de las muñecas, sino de un eco antiguo que nunca dejó de resonar desde 1958. Un murmullo que sigue repitiendo el mismo nombre: Julián. Hoy, más de 6 décadas después, la isla de las muñecas sigue siendo un punto oscuro en los canales de Xochimilco. Algunos visitantes aseguran que las muñecas solo son objetos viejos, pero otros han jurado que cambian de posición, que mueven los ojos, que sus rostros parecen distintos al caer la noche. Quizás sean simples coincidencias. O quizá, como creía Julián, algo quedó atrapado entre los árboles aquel día de 1958. Un eco. Una presencia. Un susurro que nunca dejó de llamar. Si quieres seguir explorando historias reales de lugares malditos y misterios del mundo hispano, te invito a suscribirte. Aquí seguimos revelando lo que muchos prefieren no mirar.